Hola a todos. Teniendo en cuenta que en los próximos días se empezará con el programa de vacunación en Colombia y en la ciudad de Bucaramanga, y que en la ciudad de Bucaramanga se aplicará la vacuna de Pfizer, a continuación ilustraremos cómo funciona la vacuna de Pfizer. Bien, ¿cómo funciona la vacuna de Pfizer BioNTech? La empresa alemana BioNTech se asoció con Pfizer para desarrollar y probar una vacuna contra la COVID-19 conocida como BNT162b2 con el nombre genérico Tosinameran o la marca comercial Comirnaty. Un ensayo clínico demostró que la vacuna tiene una tasa de eficacia del 95% para la prevención de la enfermedad. Aquí hacemos claridad en que la eficacia está relacionada con los estudios clínicos y se diferencia de la efectividad que podría tener la vacuna, la cual está relacionada con el programa mismo de vacunación, que entre otras cosas también depende de la infraestructura propia de cada ciudad para garantizar, en este caso, la cadena de frío de las vacunas para que sean viables. Bueno, mostraremos por etapas el funcionamiento mismo de la vacuna. Un fragmento del coronavirus. El virus SARS-CoV-2 está colmado de proteínas que usa para entrar en las células humanas. Estas proteínas, llamadas de espiga, son un blanco tentador para posibles vacunas y tratamientos. La vacuna de Pfizer se basa en las instrucciones genéticas del virus para armar la proteína de espiga. Tenemos aquí una representación del coronavirus, del SARS-CoV-2. Tenemos espigas sobre la superficie del coronavirus y al interior del mismo tenemos el gen de proteína de la espiga. Ese gen es el que utiliza o en el que se basa Pfizer para el desarrollo de su vacuna. ARNM dentro de una envoltura aceitosa. La vacuna usa ARNM mensajero, el material genético que nuestras células leen para producir proteínas. La molécula es frágil y nuestras enzimas naturales la harían pedazos si se inyectase directamente en el cuerpo. Para proteger la vacuna, Pfizer y BioNTech envuelven el ARNM en burbujas aceitosas hechas de nanopartículas de lípidos, tal como se muestra aquí. Tenemos nanopartículas de lípidos que rodean el ARNM, que es en lo que se basa la vacuna de Pfizer. Bien, entrada a una célula. ¿Cómo ingresan estas partículas de la vacuna en las células humanas y qué genera al interior de la misma? Tras la inyección, las partículas de la vacuna chocan con las células, se fusionan con ellas y liberan el ARNM. Las moléculas de la célula leen su secuencia y ensamblan proteínas de espiga. Al final, la célula destruye el ARNM de la vacuna, por lo que no queda ningún rastro permanente. Entonces, lo que tenemos es partículas de la vacuna
que ingresan en la célula humana. Una vez que ingresa a la célula, es liberado el ARNM y a través de un procedimiento interno se realiza la traducción de ese ARNM con el propósito de producir proteínas de espiga. 3 proteínas de espiga se combinan al interior de la célula para producir una espiga. Finalmente, la célula destruye el ARNM de la vacuna y quedan algunos fragmentos de espigas y proteínas. ¿Sí? Algunas de las proteínas de espiga forman espigas que migran a la superficie de la célula y extienden sus puntas. Las células vacunadas también separan algunas de las proteínas en fragmentos que presentan en su superficie. Entonces, el sistema inmunitario puede reconocer estas espigas protuberantes y fragmentos de proteínas de espiga. Detección del intruso. Cuando una célula vacunada muere, sus restos contienen muchas proteínas de espiga y fragmentos de proteínas que después puede recoger un tipo de célula inmunitaria llamada célula presentadora de antígenos. Tenemos entonces restos de una célula muerta, tenemos una espiga envuelta y tenemos la célula presentadora de antígenos. Al interior de la misma se realiza un procedimiento de digestión de las proteínas con el objetivo de que esta célula presente un fragmento de proteína de espiga. La célula presenta fragmentos de la proteína espiga en su superficie. Cuando otras células llamadas linfocitos T colaboradores detectan estos fragmentos, los linfocitos T colaboradores pueden hacer sonar la alarma y ayudar a convocar a otras células inmunitarias para combatir la infección. Creación de anticuerpos. Otras células inmunitarias, llamadas linfocitos B, podrían chocar con las espigas del coronavirus en la superficie de las células vacunadas o con fragmentos de proteínas de espiga que estén flotando. Unos cuantos linfocitos B quizá logren adherirse a las proteínas de espiga. Después, si los linfocitos T colaboradores activan estos linfocitos B, comenzarán a proliferar y secretar anticuerpos que atacarán a la proteína espiga. Freno al virus. Los anticuerpos pueden adherirse a las espigas del coronavirus, marcar el virus para que sea destruido y bloquear la infección al impedir que las espigas se adhieran a otras células. Supresión de células infectadas. Las células presentadoras de antígenos también pueden activar otro tipo de célula inmunitaria llamada linfocito T, citotóxico o supresor, para que busque y destruya cualquier célula infectada de coronavirus que presente fragmentos de proteína de espiga en su superficie. ¿Sí? Entonces se ilustra como una célula presentadora de antígenos muestra la presentación de un fragmento de proteína de espiga, un linfocito T citotóxico activado podría entonces comenzar a suprimir la célula infectada, tal como se ilustra en esta imagen.
Recuerdo del virus. La vacuna de Pfizer requiere de 2 dosis, cada una de 0.3 mililitros para ser efectiva dentro del organismo. Una vez aplicada la primera dosis, quien recibe la vacuna podría presentar algunos síntomas que son leves, pero no es suficiente con esa primera dosis. Es necesario aplicar una segunda dosis 21 días después con el efectivo de que la vacuna sea efectiva. La vacuna de Pfizer requiere 2 inyecciones administradas con 21 días de diferencia a fin de preparar el sistema inmunitario lo mejor posible para combatir el coronavirus. Sin embargo, ya que la vacuna es nueva, los investigadores no saben cuánto tiempo podría durar su protección. Esto todavía está en estudio, entonces no se sabe aún si transcurrido 1 o 2 años sea necesaria una tercera dosis. Protección de la vacuna. Un estudio preliminar reveló que la vacuna parece ofrecer una protección sólida unos 10 días después de la primera dosis en comparación con las personas que tomaron un placebo, y en este gráfico es clara la diferencia entre la gente que se aplicó la vacuna de Pfizer y la gente que tomó un placebo, ya que la incidencia acumulativa de la COVID-19 entre participantes del ensayo clínico, bueno, es notoriamente distinta. Semanas después de la primera dosis, bien, notemos cómo después de la segunda dosis la incidencia en la gente que se aplicó la vacuna se mantiene constante de alguna manera, mientras que en gente que tomó un placebo aumenta, ¿sí? Esto nos indica que la vacuna de Pfizer, ¿sí? es eficaz, ¿bien? Es eficaz, y después de unos 10 días de la primera dosis se hacen notorias las diferencias. Bien, preparación e inyección. Cada vial de la vacuna contiene 5 dosis de 0.3 mililitros. La vacuna debe descongelarse antes de inocularse y diluirse con solución salina. El vial debe usarse dentro de las 6 horas posteriores a la disolución. Ya habíamos mencionado la importancia de la infraestructura para que la vacuna sea efectiva. Debido a la tecnología que se implementa, es muy importante garantizar la cadena de frío, porque el ARNM mensajero que utiliza Pfizer y bueno, también Moderna, se destruye a temperatura ambiente, ¿sí? Por eso es que se debe contar con ultracongeladores para garantizar una temperatura de menos 70 grados centígrados a fin de que la vacuna no se deteriore. Bien, finalizo la presentación con las palabras de un profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale. Las vacunas no salvan vidas, los programas de vacunación salvan vidas. El propósito de esta presentación es ilustrar el funcionamiento de la vacuna de Pfizer, que es la que se aplicará acá en Bucaramanga, y que cada uno de nosotros pueda explicar a sus seres
cercanos, a sus seres queridos, a sus familiares, el funcionamiento de la vacuna con el propósito de que el programa de vacunación que se va a implementar en Bucaramanga principalmente sea efectivo. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.